¿Cómo ha impactado COVID-19 la mortalidad en los países? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En esta pandemia hemos hablado mucho de infección por COVID-19, hemos hablado bastante de mortalidad por COVID-19, pero a veces no nos preguntamos ¿y qué pasa con la otra mortalidad que no es COVID-19? Bueno, hemos notado que los indicadores de mortalidad exclusivos para COVID-19 pues no nos dan una idea suficiente de cómo es el manejo de todas las otras condiciones que en el mundo entero hoy también están provocando muertos, porque la mortalidad ni la enfermedad por otras causas se detienen por el hecho de que estemos en una pandemia. Por eso hay un indicador que ha venido cobrando cada vez más importancia, más trascendencia en el mundo y que se denomina exceso de mortalidad. Cómo se comporta la mortalidad en los diferentes países, incluyendo y no incluyendo COVID-19. Eso nos da una mejor idea de cómo manejan los diferentes países los asuntos de la morbimortalidad, de la enfermedad y de la muerte, en medio de una pandemia como COVID-19 en la que estamos hoy. Hoy el mundo ya tiene una cifra de 88.400.000 infectados por COVID-19. Uno podría pensar que esa cifra de infectados definitivamente tiene una incidencia muy grande en la mortalidad del mundo entero, pero no para todos los países, ni para todos los eventos, incluso tampoco para todas las regiones de un país. Tanto sea un país desarrollado con múltiples recursos, o países en vías de desarrollo, o países muy postrados y sumidos en la pobreza. No todas las regiones, no todas las ciudades se comportan de igual manera. La cifra de muertos por COVID-19 ya tiene 1.904.000 muertos por COVID-19, una cifra que no es despreciable y que definitivamente tiene un impacto en la mortalidad del mundo entero. La pandemia produce una serie de expectativas en la morbilidad y en la mortalidad. ¿Por qué en la morbilidad, en la enfermedad? Porque por atender COVID-19, algo está pasando en las otras causas de enfermedad que conviven con COVID-19, porque no dejamos de enfermarnos de muchas cosas. Incluso la misma pandemia puede ser incrementar los problemas, por ejemplo, de origen mental y también algunos otros problemas derivados de las secuelas que deja una infección. Pero también el mayor estrés y la mayor tensión provocan enfermedades relacionadas como la hipertensión, como la diabetes, y pueden hacer surgir enfermedades que estaban de alguna manera ocultas a raíz de la aparición de una infección. Pero también la pandemia puede hacer disminuir cierto tipo de enfermedades, cierto tipo de circunstancias. Por ejemplo, hemos visto la disminución de algunos niveles de violencia atribuibles al hecho de estar confinados o estar en las casas, estar menos expuestos socialmente. También la accidentalidad de tránsito o de tráfico en algunos países y en algunas ciudades se ha disminuido fruto de que hay menos personas en las calles, hay menos circulación vial o de tránsito. Y de esa manera damos una idea de cómo se comporta esa diferente varianza que ocurre en la morbilidad o enfermedad y en la mortalidad. El indicador entonces de exceso de muertes vale la pena hacerle seguimiento periódico para mirar su comportamiento con COVID y sin COVID-19. Hoy vamos a mirar lo que sucede en países desarrollados y eso nos puede estar provocando muchas preguntas que se deben hacer las personas que hacen estadísticas y también los epidemiólogos, tratando de identificar cómo cambia la pandemia el comportamiento, en este caso, de la mortalidad. Estas cifras que vamos a ver son a noviembre 29 del año 2020. Noviembre 29 del año 2020. ¿Qué ha pasado como exceso de muertes? Inglaterra y País de Gales
tiene un exceso de mortalidad del 20%. España también registra un exceso de la mortalidad de alrededor del 20%. Alemania tiene un exceso de mortalidad del 14%. Y miren ustedes un dato bien curioso que vale la pena analizar, y estamos hablando de países similares en su desarrollo. Noruega tiene un menos por ciento de mortalidad, un 5% menos de mortalidad, menos 5% de mortalidad. ¿Qué pasa en Noruega distinto a lo que pasa en España, en Alemania, en el Reino Unido o en el país de Gales? Esas son preguntas que todo el mundo se tiene que hacer. Muchas veces la pandemia por COVID-19 va aplazando ciertas circunstancias en la mortalidad por una menor exposición tanto social como en los lugares de trabajo para cierto tipo de enfermedades, pero eso mismo no ocurre para otras enfermedades. Ahora bien, hemos hecho una comparación de estos 5 países y los hemos agrupado como Europa y lo hemos comparado con Estados Unidos, otro país bastante desarrollado con bastantes recursos para la salud y para hacer frente al combate de las enfermedades y tratar de impactar la muerte evitable. Cuando comparamos el exceso de mortalidad de Europa con el exceso de mortalidad de Estados Unidos, miren lo que pasa. Estados Unidos tiene globalmente un exceso de mortalidad del 17.2. ¿Qué tanto está influyendo allí COVID-19? Es una pregunta que es obligada. Y Europa registra en promedio un exceso de mortalidad de 12.4. Si comparáramos Estados Unidos y Europa, pasamos de 17.2 Estados Unidos a 12.4 Europa. Algo de impacto notable está teniendo COVID-19 seguramente en Estados Unidos, en este exceso de mortalidad. ¿Y qué pasa? ¿Y cuáles son las explicaciones? Esas son preguntas que necesariamente tendrán que responder los epidemiólogos, los sociólogos, los estadísticos que hacen seguimiento y monitoreo a estos indicadores epidemiológicos fundamentales hoy con ocasión de esta pandemia. En próximos videos los voy a invitar a que miremos la realidad de América Latina y de otros continentes, Asia, Oceanía y África, porque nos tiene que inquietar lo que está pasando con la pandemia. Hoy se dice, por ejemplo, que la atención de muchas enfermedades distintas a COVID-19 se viene aplazando, y en algún momento ello va a conllevar en un aumento de la mortalidad por otras causas diferentes. Pero también es válido preguntarnos el impacto que COVID-19 tiene en ese exceso de muertes que seguramente vamos a registrar en países en vías de desarrollo, en donde esperamos que el exceso de mortalidad supere bastante lo que está ocurriendo en países como Inglaterra, Gales, Alemania, España y Noruega. Eso nos va a llevar a hacer una evaluación fundamental del manejo de la pandemia en los diferentes países. Los aciertos en las políticas en el manejo de la pandemia, los desaciertos, el manejo de la destinación de los recursos en medio de la pandemia. Todos los recursos de pandemia todos los recursos de salud en la pandemia se fueron para COVID-19 o quedaron recursos para atender las otras circunstancias diferentes a la pandemia por COVID-19. Seguramente eso lo pueden manejar mucho mejor en países desarrollados que en países en vías de desarrollo y con pobre destinación de recursos a salud. Adicionalmente, ¿qué pasa con las poblaciones menos favorables? Porque una cosa es calcular promedios de población, pero otra cosa es si calculáramos los menos favorecidos en Europa con los menos favorecidos en América Latina, los menos favorecidos en Estados Unidos con menos favorecidos en América Latina, África o Oceanía. Y eso son pistas que nos tienen que servir para reformular nuestras políticas de desarrollo en materia de salud pública, de materia de prevención. Ahora nos vamos a mirar cómo será el afrontamiento de la mortalidad en el mundo en las diferentes regiones, hoy en Europa y luego nos trasladaremos hasta nuestros países. Y eso tendrá que servirnos
para evaluar cómo han sido las políticas de manejo de esta pandemia. ¿Qué tanto las políticas de pandemia han ocultado el manejo que debíamos tener frente a otras patologías, sobre todo de alta prevalencia en los diferentes países? Yo espero que esta información motive muchas preguntas, motive más preguntas que respuestas y motive a hacer exploración e investigación en los diferentes países para lograr aprender de esta pandemia. Que la atención de COVID-19 no nos obnubile la atención sobre lo que son las patologías de mayor prevalencia en todos y cada uno de nuestros países. Y fijaremos la atención, como es obvio, en los países de América Latina frente a los países de otros continentes. Si esta información te parece útil y te hace hacer preguntas, dale like o me gusta al video. Recuerde suscribirse, busque la palabra suscribirse y tóquela. Y toque la campana para que reciba notificación de nuevos videos. Y recuerde nuestro propósito. Yo me cuido, ahora con pandemia, con COVID-19 o sin ella. Posteriormente, con vacuna o sin vacuna. Siempre nos tendremos que volver constructores de nuestra salud. Yo me cuido, yo cuido al otro, al que está cercano, soy solidario. Entre todos nos debemos cuidar y todos deberíamos centrarnos en cuidar el planeta Tierra, herido de muerte, porque los seres humanos hemos postrado esta casa común y hemos hecho perder la biodiversidad del planeta y con ello ver aparecer cada vez más situaciones de la pérdida del equilibrio natural. Nos vemos próximamente.